soy Ana Belén Santos y voy a hablar en el trabajo sobre los aspectos lingüísticos y extralingüísticos del texto literario y su relación con la traducción. Creo que es importante saber qué es un texto literario como concepto y se puede definir como aquel que usa un lenguaje literario, definiendo este último como aquella lengua escrita estándar que utiliza palabras poco usuales para resaltarla. Dentro de los textos literarios se pueden clasificar 4 categorías, que es la lírica o poesía, la narrativa o épica, el drama o el ensayo. Pasando a los aspectos lingüísticos, se puede decir que en la literatura se utilizan constantemente con el fin de que el autor resalte el texto y despierte emociones en el receptor. Esta es su función principal. Para ello utiliza métodos gramaticales, semánticos y fónicos. Los aspectos lingüísticos se pueden dividir en lenguaje, vocabulario, figuras literarias y su función poética. En cuanto al lenguaje, se debe decir que es eminentemente connotativo y se pueden derivar distintas interpretaciones por parte del receptor, por lo que se conoce como plurilenguaje. En cuanto a la sintaxis, es flexible y el orden de las palabras puede variar en la literatura. Las figuras literarias están muy presentes y son aquellas como el hiperbatón, la hipérbole, la metáfora, los giros de palabras y producen la armonía que cohesiona el texto en general. Y la función poética se entiende como lo que intenta comunicar el texto literario, que es decir, no es comunicativo, no quiere comunicar una información, sino que busca despertar las emociones en el receptor mediante la belleza de sus palabras y sus combinaciones. Pasando a los aspectos extralingüísticos, se definen como la relación del lenguaje con la cultura y la gran influencia que tiene esta en los textos literarios. Esto se materializa mediante el contexto. Se pueden distinguir 3 tipos de contexto: el contexto cultural, el histórico y el social. El cultural depende del lugar donde se haya generado el texto, es decir, los hábitos, las costumbres y el modo de vida que tenga esa gente van a influir en los elementos que se incluyan. El contexto histórico depende directamente del momento en el que se haya creado ese texto, siendo así un lenguaje diferente un texto del siglo XV que uno actual. Y el contexto social se refiere directamente a la pragmática, es decir, la relación entre los interlocutores y el conocimiento que tienen entre cada uno de ellos. Es fundamental incluir la intertextualidad en los aspectos extralingüísticos, pues en ella se ha basado toda la creación de textos literarios a lo largo de la historia y se define como los vínculos y las relaciones que tienen entre ellos. Esto es, que se influencian unos a otros constantemente y los autores van evolucionando a raíz de esto, su método de escribir. También hay que destacar los factores que intervienen en la comunicación extralingüística, que es el emisor, el receptor, el código, el mensaje y la intención lingüística. Por último, la literariedad es una mezcla entre ambos aspectos, pero sobre todo los lingüísticos, pues es el resultado de la inclusión de todos estos factores en un texto. Es decir, dependiendo de la cantidad y de la forma en que estén colocados, tendrá un mayor o un menor grado de literariedad. Ahora pasaremos a enumerar unos ejemplos de textos literarios de poesía y de prosa. Pero primero se deben dar unas pautas sobre cómo traducir textos literarios.
empezando como la traducción como creación. Esto es, en el que el autor busca traducir literalmente el texto, pero le da un matiz propio al mismo, y por ello es fundamental la figura del traductor. La traducción literal busca la exactitud entre el texto de origen y el texto meta, pero esto, conocido como la traducción letra por letra, es casi imposible, pues seguro que se desdibuja o se desmusicaliza, por lo que es mejor optar por equivalencias y intentar que se salven las mínimas diferencias. Después va la traducción como la traducción libre, que es una mezcla entre la traducción como creación y la traducción como obra personal, algo intermedio. Y es en la que el traductor sigue el hilo del autor y la forma que lo ha enfocado, pero le da su propia perspectiva y su propio punto de vista, lo que enriquece mucho. Pasando a la traducción como obra personal, fue típica de los románticos ingleses, y el traductor toma la obra como suya y se interioriza en ella y la siente como propia. Así que en muchos casos está indicado en la traducción, en la portada, que ha tomado un rumbo propio. La traducción de la traducción ocurre cuando el traductor no conoce el lenguaje de origen del texto original y por lo tanto realiza su traducción de otra previa, la traducción previa en otro idioma. Y esto no es muy recomendable porque se pueden perder muchos sentidos. Y la traducción como adaptación moderna de un texto antiguo en la propia lengua se da cuando el traductor decide que ha quedado anticuado, por así decirlo, el lenguaje, y decide renovarlo en un lenguaje más habitual de la época. Y esto se puede materializar en la traducción del Mío Cid de Alfonso Reyes. Y por último, la adaptación, que se da con un fin didáctico, cuando el traductor quiere hacerla familiar a sus receptores y que se entienda lo que quiere comunicar. Y ahora pasamos a los ejemplos de los textos. Primeramente, con la poesía de Catulo, hay 3 traducciones diferentes y se debe empezar por decir un poco del contexto, que es un poeta del Imperio Romano que nació en el siglo I a.C. en Verona, en una época bastante polémica y de cambios, por lo que esto también influyó en su lenguaje. Los receptores es un amplio rango de público, puesto que no utiliza metáforas oscuras y usa un lenguaje claro, que el traductor debe saber captar. El registro también es bastante coloquial y pasemos a las traducciones. Se puede observar que el traductor necesita un gran nivel cultural para saber hacer la equivalencia entre los conceptos que aparecen. En la primeramente el concepto de unius assis es una moneda que tenía poco valor en la antigua Roma, y las traducciones han decidido traducirlas como importar un bledo, vale un centavo y todos al cuerno. La segunda traducción mantiene un poco el concepto monetario, y en la tercera se puede ver que es totalmente coloquial. La metáfora de los soles la mantienen las 3 traducciones, es lo único en que coinciden. Y ahojarnos es una expresión que se utilizaba antiguamente y significa echar mal de ojo a alguien, pero ya no podemos deducir por este hecho que la traducción 1 y la traducción 3 son más antiguas, mientras que la traducción 2 ha optado por el término envidiarnos, más comprensible.
Pasando a la traducción en prosa de Alicia en el País de las Maravillas, se puede decir que su autor es Lewis Carroll, que vivió y escribió en la época victoriana, una época de avances científicos, sociales y económicos, que también influyó a los textos creados en esta época. Y los receptores de este texto pueden ir desde un público de niños hasta adultos, ya que es un cuento de niños, pero los adultos deberán realizar un esfuerzo superior para lograr comprender los juegos de palabras intrincados y las metáforas que aparecen en la obra. El registro no es muy formal y tampoco es muy coloquial, se puede decir que es un punto intermedio, sí que se puede entender fácilmente. Pasemos a los ejemplos prácticos y en este primer fragmento está extraído del capítulo 3, cuando el conejo se encuentra con Alicia y está enfadado porque ella no le escucha y quiere contar un cuento sobre su cola. Por lo que hay un malentendido. Esto se encuentra el mecanismo que el humor utiliza. Not y not son dos palabras homófonas. Y los traductores han optado por traducirlas de forma diferente. El primero, con not, decide traducirlo literalmente y poner no. A pesar de eso, como luego incluye nudo en la frase siguiente, no se pierde el humor. Mientras que en la traducción segunda, por la homofonía, decide ampliar la información con la frase "estoy tan indignado que se me hace un nudo", llevándonos a pensar que es un nudo en la garganta en vez de en la cola, por lo que incluye este juego de palabras y esta metáfora. Y en la frase siguiente vuelve a incluir nudo, por lo que hace que el receptor no se pierda. Pasando al siguiente ejemplo que se encuentra, es también con el tema de la homofonía de la T y de ti. La primera traducción decide traducir twinkling por temblequeo, pero si nos hemos estado leyendo la obra completa, podemos observar que previamente lo había traducido por parpadeo, por lo que no se da una coherencia y puede confundir al lector. Por otra parte, bread and butter se puede traducir en inglés como ganarse el pan de cada día o tostadas con mantequilla. En este caso, ambas traducciones lo han enfocado desde el hecho de rebanadas y tostadas con mantequilla, pero ambas son válidas, así que aquí el juego de palabras se corta. Y en la segunda traducción ha decidido traducir twinkling por titilar y tea por tetera, por lo que mantiene esta homofonía y este juego con las Cs y mantiene una coherencia en la traducción. Cabe destacar que en español, aunque T y T son dos palabras homófonas, pero no tienen el mismo género, por lo que en la traducción no da pie al juego de palabras tal y como se ha hecho en inglés, sino que se corta, porque los traductores han decidido mantenerlo tal cual, literalmente. Y como conclusión, creo que ha quedado bastante claro en el trabajo que es muy importante que el traductor en su labor conozca el contexto del texto de origen y del texto meta para realizar una traducción acorde a lo que se demanda y al adaptarlo a un ámbito geográfico, un ámbito social o cultural en general. Y que la coherencia en
en los textos traducidos es fundamental porque de otra forma causaría confusión y no sería correcto. Y por último, la bibliografía y ya está.